Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana en Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, ¿quieres hablar lenguas con tu amigo así? ¿Alguna palabra? ¿O quieres conmover el mundo espiritual y hacer guerra como ella? A veces hay personas que están en la calle predicando y de repente puede que la persona empieza a señalizar con los dedos y empieza a hablar en lengua. Hay lenguas que son de guerra. Hay personas que el Espíritu Santo lo toma y empiezan a hablar en géneros de lengua y empiezan a romper y a establecer y a tal de lengua. Quédate hasta el final y te enseñaré la guía definitiva de cómo hablar lenguas. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este espacio llamado Palabra y Verdad, en donde responderemos todas tus preguntas acerca de la palabra de Dios. Hoy vengo a responder una pregunta que me hizo la hermana Rebeca, una que nos escribe a través del cajón de comentarios o también a través del correo que aparecerá en pantalla. Ella nos escribió y nos dijo que quería que le explicáramos acerca del don de lenguas. ¿Por qué? Porque ella dice que el pastor de su congregación les dice a ellos que tienen que orar en lenguas cuando están en comunidad, o sea, en medio del culto, cuando él está orando, tienen que todas las personas orar en lenguas. Y es que para muchas iglesias el orar en lenguas es la muestra definitiva de que está la persona conectada con Dios o tiene al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo quise hacer esto, primero con el mayor respeto, ¿sí? Porque sé que algunas personas de pronto pensarán diferente que yo, pero también quiero mostrarles a ustedes que la palabra de Dios es la autoridad en la iglesia. Es incómodo que a veces los pastores desobedezcan la palabra. Quiero transmitirles lo que dice la palabra y a raíz y a la luz de la palabra poderles explicar bien este tema. Entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 13, vamos a utilizar también 1 Corintios capítulo 14 y Hechos capítulo 2 para que lo vayan buscando. Ahí en 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase en lenguas, versículo 1 y versículo 2, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, note aquí que en donde dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hablase viene de la conjugación del verbo, en donde eso lo puede hacer como de manera a futuro, ¿cierto? Pero en el original griego, que aquí tengo el texto, que se los voy a dejar en pantalla, dice lo siguiente. Voy a leérselos primero en griego y también se los voy a leer en español, como dice literalmente el original. Dice, eantais glosais ton antropon lalocai ton angelon. Entonces, dice aquí en español, si las lenguas de los seres humanos hablé yo y de los ángeles, ¿sí? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, todo esto se lo estoy leyendo porque aquí el texto habla de pasado. Dice que lenguas hablé yo. Entonces, cuando él dice que él habló en lenguas humanas y lenguas angélicas, se está refiriendo a dos cosas. Recordemos que el apóstol Pablo era un judío, ¿cierto? Pero también tenía nacionalidad romana. Entonces, el hombre fue criado a los pies de Gamaliel, era un hombre que escuchaba mucha filosofía, mucha lengua humana. La lengua angélica es diferente porque la lengua angélica fue la transmisión que Dios hizo a través de los ángeles y a través de los hombres para entregarle la ley a los seres humanos, ¿sí? En este caso al pueblo de Israel. Entonces son dos tiempos completamente diferentes. Entonces, el apóstol Pablo habló ¿cómo? Habló en lengua humana, ¿sí? Con el conocimiento humano, pero también habló en la lengua angélica. ¿Cuál es la lengua angélica? Pues obviamente el antiguo pacto, el antiguo testamento. Entonces, cuando él está hablando de esto, está hablando de que la lengua angélica es la lengua de los ángeles que transmitieron el mensaje de Dios y que él también ha transmitido a través de ¿qué? De la lectura y del estudio de ¿qué? De la Torá, ¿sí? Del Tanaj. Entonces, las lenguas angélicas en realidad es toda aquella persona que habla ¿qué? El antiguo y el nuevo pacto. Esto es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, pero también hay gente que habla lengua humana. Y el apóstol Pablo también entendía mucho de filosofía, el que fue criado a los pies de filósofos. Pero él dice, si yo tengo lenguas humanas, sí, que es el conocimiento del mundo, y si yo hablase lenguas angélicas, que es el conocimiento de Dios, pero no tengo amor, yo vengo a ser como algo inservible, ¿cierto? Entonces, quiero explicarles este tema más a profundidad porque, bueno, aparecen dos tipos de lenguas, ¿no? Las lenguas angélicas, que en este momento les estoy hablando, que es el que habla la palabra, ¿cierto? Y las lenguas extrañas. Las lenguas extrañas eran las lenguas que aparecieron en Pentecostés,
¿Sí? Entonces, antes de ir a 1 Corintios capítulo 14, vamos a Hechos capítulo 2. Entonces, ahí en Hechos capítulo 2 dice la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, estaba diciendo que, oiga, ¿no son estos de la región de Galilea? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, o sea, también hablaban lenguas asiáticas, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quieren decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces, al hablarles de esto, obviamente estoy hablando de las lenguas extrañas, ¿no? Las lenguas extrañas es las que regularmente las personas que reciben al Espíritu Santo a través del don de lenguas, se les es transmitido para poder comunicarse a otros idiomas, ¿sí? A otras personas que no son de la misma nacionalidad. O sea, digamos, si en este momento desciende aquí el Espíritu de Dios y yo tengo la oportunidad de que tengo un coreano ahí en la sala de mi casa, y si el Espíritu Santo me da este don, yo puedo comunicarle el Evangelio a este hombre a través del don que Dios me da, ¿cierto? Entonces, el problema es en que esto lo han malinterpretado para decir que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, va a empezar a decir, Rita, saca la bazuca, brinca la vaquita, salta la baranda, recoge la manga, ¿cierto? Van a empezar a hablar en unas lenguas supuestamente angelicales. Pero las lenguas angelicales que está mencionando aquí el apóstol Pablo son las lenguas que él leía en el antiguo pacto. Recordemos que el antiguo pacto fue dado a los hombres a través de ¿quién? De ángeles, ¿cierto? Entonces, primero Dios les dio a ellos que la enseñanza y la señal del Mesías, ¿no? A través del Antiguo Testamento, pero para eso él llamaba a hombres y les comunicaba cómo debían comportarse y de qué manera tenían que hacer los hombres en el Antiguo Pacto. En este momento estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, en donde las lenguas se les daban porque en ese lugar en donde estaba en una parte central en donde ellos podían tener contacto con otras personas de diferentes lados. Era como un mercado en donde ellos venían a intercambiar cosas, a comprar y hacer negocios. En ese momento desciende el Espíritu Santo y las personas que estaban allí fueron llenas de ese don, de ese talento, y estas personas iban y se comunicaban con las otras personas y le podían predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, son los idiomas. Esto tiene un contraste muy diferente y tiene algo que ver con Babel. Es un contraste completamente diferente porque en Génesis, cuando se reunieron después del arca de Noé, cuando se reunieron los hombres para estar en contra de Dios y hacer una torre que llegara hasta el cielo, Dios viene y les confunde las lenguas. Aquí en Hechos de los Apóstoles, Dios, viendo que la comunidad, que las personas que estaban en Hechos de los Apóstoles estaban en pos de él, Dios les devuelve las lenguas que les fue arrebatadas a ellos. ¿En qué? En Babel. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ¿qué? Predicar el Evangelio. Entonces, cuando las personas se reúnen para estar en contra de Dios, Dios los va a confundir. Pero cuando se reúnen, en este caso, para la predicación, para honrar a Dios, en ese caso, ¿Dios qué? Les devuelve las lenguas, ¿cierto? Quita la confusión. Entonces, aquí está hablando exactamente del don de lenguas. Entonces, usted me dice, Fabián, pero a mí mi pastor me dijo que yo hablaba en lenguas, y si hablaba en lenguas era porque tenía el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer esto con orden. ¿Qué dice la Escritura? Es importante resaltar que la autoridad en la iglesia no es el pastor, es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, al hablar de esto, yo quiero que usted piense en esto. La palabra debe de decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer, no el pastor, ¿cierto? Entonces, yo ya les dije acá, y está aquí en Hechos de los Apóstoles, que ellos se comunicaban. El don de lenguas que le fue dado a ellos era que se podían comunicar en el idioma de otras personas. Pero, Fabián, hay otras lenguas extrañas que también son angélicas, según dice la Biblia, en donde yo puedo empezar a comunicarme con el Espíritu Santo y hablar misterios. Vamos a hablar si exactamente eso es lo que dice la Escritura. ¿Listo? Entonces, ahí vamos nuevamente a Corintios capítulo 14, por eso lo dejé para después.
Y ahí hay varias cosas que yo quiero que usted de pronto analice. A una tarea que pues le quiero dejar yo a ustedes, que léase 1 Corintios capítulo 14 y léaselo detenidamente. Detenidamente, porque nosotros tenemos el fundamento de los apóstoles, ¿cierto? Nosotros tenemos primero el fundamento de los apóstoles. ¿Quién es? La piedra angular, Jesucristo. Y a nosotros se nos dio el fundamento de los apóstoles. Entonces aquí en 1 Corintios 14 dice lo siguiente: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ya vamos a hablar de qué es el don de profecía, ¿cierto? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, claro, usted aquí toma este versículo y usted dice, o sea que hay un don en donde yo puedo hablar solamente hacia Dios y solamente Dios me entiende. Entonces, es lo que yo a veces hablo, lama, sama, lama, taja. Entonces, usted dice, ese es el lenguaje que entiende Dios. No, amigo. Para que usted pueda entender este versículo, usted tiene que ver el contexto. El contexto es importante, porque si usted coge estos dos versículos, usted dice que puede tener un lenguaje exclusivamente entre usted y Dios. No, aquí está hablando exactamente de las mismas lenguas, de las lenguas que fueron dadas en Pentecostés. A ver, lo pongo un poquito en contexto. Lo que sucedió fue que después de Hechos de los Apóstoles, la gente quería seguir utilizando este don, porque mucha gente quedó maravillada, ¿cierto? Entonces, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, pues, descendió el Espíritu Santo y les daba este don. Aquí el apóstol Pablo está tratando de frenar esto, porque esto se le ha convertido en un dolor de cabeza a la iglesia de los Corintios. ¿Cómo así? Porque esto lo estaban utilizando los no creyentes para burlarse y decir lo que dijeron en Hechos, finalizando el capítulo 2, que todos estaban borrachos. Que entonces el apóstol Pablo dice, no, venga, vamos a hablar claramente. Yo a usted no le voy a decir que tiene o no tiene el don. Le voy a decir lo siguiente: porque que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El apóstol Pablo no se entendía todas las lenguas que se hablaban en ese momento. Entonces habían personas que venían a la iglesia de Corinto y empezaban a hablar en lenguas extrañas y trataban de hablarle a la comunidad, pero no tenían intérprete. Entonces, esto lo vamos a ver en el cuerpo del contexto de 1 Corintios capítulo 14. Seguimos leyendo, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Punto. ¿Qué es profetizar? La escritura en Hebreos capítulo 1 dice, Dios hablando de muchas maneras, de muchas formas a través de sus siervos los profetas, en otro tiempo, hoy habla a través de su Hijo Jesucristo. Pero usted dice, pero aquí está hablando de profetizar. Lo que sucede es que si usted, el don de la profecía es el don de poder hablar el evangelio, el poder de que usted hable la palabra que ya se profetizó. O sea, ¿cómo así? La ley y los profetas llegó hasta Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, cuando llega el Señor Jesús, hasta ahí paró la revelación de todo. Ya no hay más revelación, porque a sus siervos los profetas se les comunicaba lo que iba a suceder de ahí en adelante. Entonces, hace un pare, el Señor Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo dice, hasta aquí llegaron la ley y los profetas, ¿cierto? Entonces, cuando llega el pare, obviamente la palabra que está en el Antiguo Testamento es profética, sigue siendo profética. Entonces, cuando usted predica el evangelio, es más, cuando usted habla del evangelio, de los dichos de Jesús, usted está hablando palabra profética, ¿sí? Eso es profetizar. Profetizar es hablar en nombre de Dios, ser un mensajero de Dios, para entrarlos a ustedes en contexto. ¿Listo? Entonces, en el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Está diciendo, es mejor que predique el evangelio y no se ponga a hablar en lengua extraña, a menos de que tenga que, vamos allá. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más bien que profeticéis, o sea, que prediquéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, eso que usted cree que lama, saba, tani, ese tipo de cosas, eso que usted hace a veces, que en algún momento a usted se lo exigieron o que de pronto se lo enseñaron o que usted cree que hablan lenguas espirituales. Yo sé que esto va a generar algo de controversia. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo, si usted no tiene intérprete, es mejor que no lo hable, es mejor que predique el evangelio, ¿cierto? Aquí está diciendo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. De lo contrario, cállese, ¿sí? Dice ahora, versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré yo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces, este es el problema como tal, que
Esto lo han convertido los pastores en la actualidad en una doctrina, ¿cierto? Pero la doctrina es la predicación de la palabra. Profetizar la palabra es la doctrina, no las lenguas. Las lenguas es algo que se le dio en aquel momento a las personas que estaban en Hechos de los Apóstoles y a la iglesia primitiva, para que el evangelio fuera esparcido por todo el mundo. Amén. Entonces, mira lo que dice acá. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaráis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Note el versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Entonces está diciendo, si yo tengo una orquesta, si yo tengo un conjunto musical de instrumentos musicales, valga la redundancia, y si ellas no tienen una coherencia o no dan una tonalidad final, o si la trompeta de guerra no toca con el son que debe tocar, no la puedo yo interpretar, por lo tanto no puedo entender que estamos en guerra o no puedo entender la sinfonía. Y aquí está diciendo muchas clases de idiomas hay. Entonces, noten que esto que dice en el versículo 1, versículo 2 está hablando en el mismo contexto y se encierra en el mismo contexto. O sea, aquí está diciendo tantas clases de idiomas hay. O sea que las lenguas extrañas y las lenguas angélicas es la predicación del evangelio. Que usted tenga el don para poder predicarle a las otras personas del evangelio. Ese es el don que el apóstol Pablo está aconsejando tener. ¿Por qué? Porque todos querían tener el don que se les dio en Hechos de los Apóstoles, porque era maravilloso que en aquel entonces, como usted piensa que era que no se comunicaban las naciones extranjeras con ese punto, no, ese punto era central en donde estaban. Y se venían las personas allí a comprar, a hacer negocios, a hacer una cantidad de cosas, y era fundamental que tuvieran las lenguas, ¿cierto? Entonces fue maravilloso porque en ese entonces se hablaba regularmente, era el griego y el arameo. El hebreo era una lengua que casi no se hablaba, ¿sí? Entonces, en ese momento, obviamente que ellos pudieran hablar en las lenguas de toda esta cantidad de gente, dice que árabes, asiáticos, era maravilloso. Todos querían este don, pero el apóstol Pablo está diciendo, el mejor don que usted pueda recibir es poder predicar el evangelio, predicar la palabra. Y digo evangelio porque él está hablando de el lenguaje de los ángeles. El lenguaje de los ángeles era la predicación que Dios a través de los ángeles le vino y le entregó a hombres para que en manos de los ángeles fuera entregado a los hombres y los hombres pudieran entregarle esto a la comunidad, que es la Tanat, Torah, Nevi'im y Ketuvim, leyes, profetas y escritos. ¿Ven? Entonces, aquí no termina. Vamos a saltar al versículo 13. Por lo cual, el que habla lengua extraña pida en oración para interpretarla. Entonces, digámoslo usted, que usted me dice a mí que no, que usted habla en lenguas, que usted tiene comunicación directa con Dios. Hágame un favor. Pídale a Dios en su oración interpretar las lenguas. Aquí lo está diciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted no tiene interpretación, obviamente no va a saber qué está hablando. No puede edificar a nadie, no sabe tampoco si las lenguas que usted tiene son de parte de Dios o también de parte del enemigo. Usted dice, ¿cómo así que de parte del enemigo? No, yo no puedo creer esto. Claro que sí. Recordemos que una de las cosas que hace Satanás dice que, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la verdadera voluntad en Cristo Jesús. Mira, amigo, usted que me escucha, que es pastor o aquella persona que me ve, si usted está diciendo que las lenguas se deben hablar en el púlpito o en comunidades así, y está negando el principio fundamental de que tenemos nuestro cimiento primero en Cristo y después en los apóstoles. Por algo Él escogió a los apóstoles. Entonces estaríamos destruyendo completamente la obra de Jesucristo, la doctrina. Entonces mira lo que sigue diciendo a continuación. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, ni para usted sirve eso. Ni para usted sirve eso. Dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el
el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es de quien su pastor trata de basar la doctrina de su iglesia. Creo, ¿no? Pero no. Ahorita lo que hacen los pastores es completamente contradecir la Biblia. Y esto es emocionalismo. Satanás ha engañado vuestros sentidos. Vuestros sentidos. O sea, yo, por ejemplo, veo el video que vi al inicio y eso me parece a mí una burla tremenda. O sea, esto es una burla del Espíritu de Dios. Usted me va a decir, no, pero es que las cosas de los hombres no las entienden los carnales, las cosas del Espíritu no las entienden los carnales. Usted es un carnal, usted no las entiende. No, mi querido amigo, las cosas del Espíritu son las cosas que son evidentes en la Escritura. Y el Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo acá. Y le está diciendo, no hagan esto en público. Y vamos a ver cuál es el peligro a continuación. Al versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, el hablar en lenguas es una señal para quienes. Recordemos lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. La gente se maravilló, la gente asiática, los árabes, los esenios, todos esos se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron? Porque entonces ellos dijeron, ¡ay! ¿Y esta gente luego no es de Galilea? ¿Luego no son de este lugar, de esta región? ¿Cómo? Oiga, yo a este señor le he comprado mercancía, pero este señor nunca ha hablado en mi lengua. Oiga, yo a este señor lo conozco, pero este señor nunca ha hablado tampoco en la mía. Entonces, ¿por qué está hablando en esta lengua? Entonces, esa es una señal, pero las lenguas son para los incrédulos. Las lenguas en donde usted le puede predicar el evangelio a esa persona. Porque eso también lo toman los pastores para decir, no, pues entonces podemos hablar en el púlpito. ¿Cierto? Aquí está diciendo, las lenguas son para los incrédulos, pero la profecía pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, si usted es creyente, la predicación, obviamente, de la palabra, de los dichos de los ángeles en el Antiguo Testamento, ¿es para quién? Para usted, porque es la doctrina. Amén. Entonces, vamos a saltar al versículo 27 y 29. Vuelvo, le digo, por cuestión de tiempo, no puedo leerlo todo detenidamente, pero si usted lo lee detenidamente, categóricamente le está diciendo a las personas que hablan en lenguas o que hablan en cosas extrañas, porque no son ni siquiera lenguas, que las hablen para sí mismos, sino que se queden callados. Y si usted va a una iglesia en donde hace eso el pastor, huya de ese lugar, amigo, porque está como la vivienda, está en el lugar equivocado. Versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o lo más 3 y por turno, y uno interprete. O sea, si hay en la iglesia, o sea, por ejemplo, lo que hace este pastor al decirle a la hermana Rebeca que hablan en lenguas, todos en comunidad, la escritura aquí ofrece un orden. Tienen que haber máximo 1, 2 o 3 personas hablando en lenguas, pero tiene que haber un intérprete. De lo contrario, no. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ya. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Mire este versículo que me parece muy bacano. Mire lo que dice acá. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Los demás qué? Juzguen. Esto quiere decir que también usted tiene que juzgar los dichos del pastor. O sea, cuando el pastor viene a usted con la palabra, tiene que usted escuchar lo que dice el pastor y juzgar lo que dice el pastor a la luz de la palabra. Entonces el pastor me dice tal y tal cosa, me dice tal y tal otra. No, el pastor me dice, venga, ahí tienen que hablar en lenguas, tienen que hablar en lenguas extrañas, en lenguas angélicas. ¿Qué dice aquí la palabra? La palabra dice que no. Entonces usted, ¿qué le es conveniente? ¿Primero obedecer a quién? ¿A Dios o a los hombres? La palabra dice, me es conveniente primero obedecer a Dios que a los hombres. Obviamente no deben hablar en esas lenguas. Ahora, lo que decía por ahí la señora que decía que hay gente que cuando las toma el espíritu y empiezan a predicar, empiezan a hablar en lenguas y entonces empiezan a hacer guerra espiritual. La guerra espiritual, o sea, si medianamente usted no tiene intérprete, no sabe de lo que está hablando, tampoco usted sabe qué está diciendo,
tampoco sabe hacia dónde va, eso es un desorden. Tampoco usted puede decir que que la guerra espiritual sea un tema en la que usted puede establecer el orden. Obviamente, cuando usted mira y toma la Biblia, hay que tener en cuenta de que la Biblia habla de las cosas que se deben hacer en el contexto que se deben hacer. Entonces, aquí está hablando esta mujer también que puede uno hacer guerra espiritual con las lenguas. ¿En dónde eso está registrado en la Biblia? No lo está, no lo está, ¿sí? Entonces, mire, a mí me parece increíble, mira, aquí la escritura en los últimos versículos dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. O sea, él está diciendo, siempre y cuando tengan intérprete de por Dios. De por Dios, tiene que en la iglesia haber un intérprete. Si usted habla en lenguas, en algún momento tiene que haber un intérprete. Y tener en cuenta que esa vasija que va a interpretar sea una buena vasija de Dios. ¿Cierto? Y miren con lo que termina diciendo el apóstol, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, cuando usted mira todo el cuerpo de Primera de Corintios, dice, para que los creyentes que no conocen o los nuevos participantes de la iglesia no se ruboricen y no terminen generando un escándalo o burlándose de lo que ustedes estaban haciendo. O como pasó en Hechos de los Apóstoles, que crean que usted está borracho. Hay que entender esto a la luz de la Escritura, de por Dios. Mire, yo la otra vez estuve hablando con una persona y estoy hablando de este tema y la persona dice, no, es que hay nueva revelación. ¿Cuál nueva revelación? Que Dios le ha revelado al pastor de él con nueva revelación. No, la Biblia ya fue revelada toda. La ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Jesús es el cumplimiento de toda ley y de toda profecía. Entonces, cuando me dicen a mí esto, yo digo, Dios mío, no han leído la Biblia. No han leído la Biblia. ¿Sí? Entonces, esta señora que cree que está haciendo guerra espiritual, en donde eso no está tampoco en la Biblia, y mi amigo por ahí, Casluna, hablando con otro señor, prácticamente como si estuviera borracho, toteado de la risa y toda la gente riéndose, eso es un circo. Es un circo, así usted lo quiera defender, así usted diga, no, yo fui a una campaña de sanidad y milagros y allí una pierna me creció más que otra. Mire, amigo, si no es palabra, no existe. La guía definitiva para hablar en lenguas es profetizar la palabra. ¿Usted quiere que le dé la guía definitiva? Aquí está la guía definitiva. Crea en Jesucristo, lea el Evangelio, lea los Evangelios, lea el Antiguo Testamento y empiece a declarar, a mostrarle a la gente la palabra de Dios. Empiece a profetizar la palabra de Dios, a hacer lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, a decirle a la generación pecadora, decirle a la generación que está errada, que hay pecado, que hay un juicio, pero también que ha venido el Salvador. Esa es la guía definitiva para hablar en lenguas. No hay otra guía definitiva. Si usted quiere, yo le puedo dar otra guía definitiva, que es la que le dieron, por ejemplo, al pastor Dante Gebel, ¿no? Que me provoca dejar el video al finalizar, no sé, en donde a él le enseñaron a hablar en lenguas. De hecho, lo voy a dejar. Entonces, en donde él le imponían las manos y él empezó a remedar las lenguas, porque en aquel entonces era un requisito fundamental que todos hablaran en lenguas. Porque si usted no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu de Dios. A los 16 años me había criado en una iglesia pentecostal y yo no hablaba en lenguas. Y no hablar en lengua para un pentecostal es como un auto sin rueda, hay que hablar. Entonces yo me sentía que no hablaba en lenguas y le dije a la diaconisa de la iglesia, hermana Carmela, yo no hablo en lenguas. Me dijo, querido, sentate ahí que te la damos la lengua. Así que me senté en la sillita y dice, nosotros con la hermana Morínica te vamos a hablar en lengua en el oído y vos tenés que escuchar el sistema. Vos tenés que decir alabanza, 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 alabanza hasta que se te trabe la lengua. Digo, ¿puedo decir gloria a Dios? No, alabanza. Entonces me sentaron en la sillita y te gritaban en el oído. Hablaba en lengua, quedaba sordo, no había segunda opción. Entonces empezaba, alabanza, 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 y así fue. Y yo dije así, sí, esa casa tenía lengua. Eso es un error. También se le ha dicho a muchas personas que el hablar en lenguas es el requisito fundamental para mostrar que son llenos del Espíritu Santo. No, somos todos hijos de Dios en un mismo bautizo, ¿cierto? En un mismo bautizo, ¿por qué? Porque fuimos bautizados en agua y bautizados en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestro Señor es Jesucristo. Inmediatamente cuando usted recibe el Evangelio de la salvación por gracia, usted en ese momento se ha constituido hijo de Dios. Ya tiene paz para con Dios y ya Dios ya le ha llenado a usted. La palabra es el fundamento de su vida y la oración el alimento diario.
Quiero hacer esta aclaración porque hay muchos pastores, como lo hacían antes, que era fundamental el orar en lenguas. Hay mucha gente que incluso salió lastimada de la iglesia porque ese era el requerimiento. Tengo un testimonio, por ejemplo, de unas amigas, en donde otra amiga que era más espiritualoide que ellas, trataba de meterle los dedos dentro del estómago, obligándolas a hablar en lenguas, obligándolas a decir algo y que de ahí tenían que salir las lenguas, del vientre. Son una cantidad de cosas absurdas que ninguna aparece en la palabra de Dios. Por eso les digo yo, la guía definitiva está acá. Leer la escritura. El creyente tiene que volver a las escrituras y darse cuenta de qué dice la palabra de este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que cuando el pastor profetice, usted pueda juzgar. Para que cuando el pastor esté hablando algo, usted pueda juzgar todo a raíz de las escrituras. Entonces, si usted no está de acuerdo con lo que yo estoy hablando, por favor, déjelo aquí en el cajón de comentarios. Si no le gusta mi predicación, si no, por favor, déjelo ahí. No me interesa retroalimentarme de sus comentarios. Si de pronto usted encuentra otro texto en donde la Biblia habla de algo diferente o en donde se respalde la teoría, en donde usted puede hablar en lenguas extrañas y no tiene que haber otra cosa más, pues por favor déjelo ahí en el cajón de comentarios. Estamos dispuestos a ver, a leer y también a responderles a cada uno de ustedes. Les recuerde que somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Bendiciones. Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.